Voy a hablar con Peirano de la herencia económica de Cristina y justamente ¿por qué se está discutiendo? Bueno, de hecho está ocurriendo un ajuste. Cuando sube el dólar, cuando hay 25% de inflación, hay ajuste. Es decir, cuando los jubilados ganan 2.500 pesos y pagamos 175.000 millones de dólares de deuda, tenemos una variedad del ajuste. Hay ajuste, exactamente. Vamos a hablar un ratito con Diego Genú del tema de por qué Macri sale ahora y la interna está teniendo con Sergio Massa. Hay muchos legisladores que se están yendo al espacio del Frente Renovador. No solamente es una preocupación de Scioli o de Cristina, la fuga hacia el Frente Renovador, sino también es una preocupación de Macri. Miguel Peirano, gracias por venir. Contrario, gracias a vos, Maximiliano. Bueno, ex ministro de Kirchner, actual referente económico de Massa en el Frente Renovador. ¿Por qué se discute esto de quién hace el ajuste? Digamos, ¿está habiendo un ajuste en la economía argentina? El dólar está subiendo a un ritmo del 25-30% anual, el dólar oficial. Hay 25% de inflación. El propio gobierno reconoce que no se pueden financiar más 100.000 millones de pesos de subsidios. ¿Hay por delante una situación complicada en términos de reorganizar la economía? Yo creo, Maximiliano, que hacia futuro, pensando en los desafíos económicos, lo primero que hay que entender es que la manera de corregir los problemas que estamos teniendo, los ajustes que vos señalás que plantea y genera la propia inflación, es por un camino contrario. No es creyendo que el desafío es ordenar, generar ajustes y acomodar la economía por esa vía, sino lo contrario, y creo que existe amplio margen para realizarlo desde una lógica de crecimiento y evitar el ajuste. Yo creo que el gran desafío económico es generar una economía con crecimiento, con equidad, con inversión, y el camino ineludible es evitar el ajuste, porque el ajuste como concepto, que detrás de ello implica medidas recesivas, medidas restrictivas, medidas que afectan al poder adquisitivo, va a retroalimentar problemas, va a generar inequidades y no va a solucionar los objetivos planteados. Entonces, se trata de tener políticas coherentes, reglas macroeconómicas consistentes, decisiones en cada uno de los sectores económicos adecuadas, proyectos de inversión vinculados al Mercosur, generar una agenda que lo que genere es crecimiento, inversión y dinamismo, y eso es posible, no se trata solamente de conceptos genéricos. Ahora, a mí me preocupa algo que está ocurriendo, que es esta devaluación oficial. ¿Por qué me preocupa? Todos dicen, no, el dólar hoy está a 5.71, lo mismo es barato el dólar porque en el paralelo está arriba de 9 pesos. Pero me preocupa que haya devaluación oficial, es decir, que el gobierno esté subiendo el dólar sin decirlo, pero lo viene subiendo fuertemente. Me preocupa porque si vos tenés 25% de inflación, no estabilizaste mínimamente las variables de la economía y encima devaluás en este contexto, eso significa más inflación, más complicaciones a futuro, más complicaciones económicas. Es decir, estás ahorrándote de hacer cosas que tenés que hacer para poder generar confianza, para tener dólares en la economía argentina, y estás imponiéndole vía inflación el costo del ajuste a la gran mayoría de la población. Esto es lo que pasó con el dólar en el último año, 23% aumento del dólar. Esto se llama devaluación oficial, del dólar oficial. No estamos hablando del paralelo, olvídense del paralelo. De 4.64 a 5.71 hoy. Y si uno ve lo que ha pasado en los últimos 3 meses, bueno, la suba es más rápida, no es 23%, sino que en los últimos 3 meses, desde junio, ya aumentó 8% el dólar, es la próxima placa, 8% el dólar, con lo cual eso te da una devaluación anual, una suba del dólar anualizada de arriba del 30%. Ahora, ¿esto no tiene un riesgo? Hoy estar así, devaluando, fíjense, desde que comenzó el año el dólar subió 16%. En un año, en 8 meses el gobierno subió el dólar tanto como lo que te paga un plazo fijo en un año. Más de lo que te paga un plazo fijo en un año. Y en 3 meses viene todavía más rápido el ritmo en los últimos 3 meses. ¿No es riesgoso estar devaluando a este ritmo cuando tenés 25% de inflación? Por supuesto, Maximiliano, porque lo que está señalando es una demostración más de la impericia técnica de la política económica en curso. Es decir, recurrir a medidas aisladas para pretender solucionar problemas es evidentemente destinado a fracasar. El gobierno ha planteado un congelamiento de precios absurdo porque no se atacaron los fundamentos de fondo de la inflación, un blanqueo de capitales que además de no responder a razones éticas, careció también de fundamentos básicos cuando se planteaba de parte del gobierno que iba a generar la reactivación de la economía, la recuperación de las reservas, la estabilidad cambiaria. Pretender solucionar el problema de competitividad vía la devaluación y la aceleración de las tasas también es un mecanismo incorrecto.
Porque evidentemente lo que se pierde de perspectiva es que el problema es global y lo que se requiere es una política económica integral, ordenada y consistente. Y justamente creo que lo que la sociedad ha expresado recientemente en las elecciones y la oportunidad que tiene de hacerlo en octubre es la posibilidad de un cambio de política económica, porque Argentina tiene oportunidades y posibilidades de estar mucho mejor. Y esa es la propuesta que el Frente Renovador, que Massa viene proponiendo, encarar determinados temas que son determinantes, lo fue la reducción del impuesto a las ganancias, la posibilidad de desgravar impuestos en las pequeñas y medianas empresas, y temas centrales como reducir la inflación desde una perspectiva de crecimiento. Ahora hablamos de ese tema, pues justamente, ¿cómo podés escapar al ajuste? ¿Cómo podés dejar de devaluar? Bueno, bajar la inflación. Bajar la inflación y no tenés que ir devaluando como estás devaluando el peso. Vamos a hacer una tanda muy cortita, 1 minuto, y cuando volvamos vamos a hablar un poquito más del legado económico, de la herencia económica de Cristina y cómo hacer para bajar la inflación. Ya volvemos. Seguimos con Miguel Peirano, ex ministro de Economía, referente económico de Massa. A ver, rapidito, hay algunas cosas que si Cristina no las resuelve en los próximos 2 años quedan como un legado fuerte. Primero, la inflación, ¿no? Y sobre todo, no solamente la inflación, sino la suba de precios muy fuerte respecto a lo que ha sido el dólar oficial. Fíjense, 400% el precio de las viviendas subió, 400% el sachet de leche, 300% la inflación en la era K, 70% el dólar oficial. Y esto, 0% de aumento de la tarifa residencial de luz en Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, este problema de los precios relativos, el déficit energético, 5.000 millones de dólares de déficit. El déficit turístico, que van también para hacer este año, no sé, 7.000 millones de dólares. Es decir, hay una serie de temas que quedan. ¿Cómo se resuelve estas cosas? ¿Cómo se pueden resolver en los próximos 2 años? ¿Va a quedar para el próximo gobierno? Nos mostramos acá la placa de las reservas. Las reservas vienen cayendo, hoy volvieron a caer. Las reservas hoy cayeron a 36.700 millones. Ahora en la semana que viene caen 2.000 millones de dólares porque hay que pagar el Bonar 7. Es decir, ¿cómo se revierte toda esta serie de desequilibrios en el modelo económico? Primero, es absolutamente posible y creo que tenemos 2 años justamente para encarar las medidas. Ahora Cristina debe hacerle, en 2 años es Cristina la que va a gobernar. Por supuesto, la Presidenta de la Nación, acompañada de la tarea parlamentaria y de todos los sectores. Es una responsabilidad conjunta y justamente lo que plantea Sergio Massa y el Frente Renovador es la enorme oportunidad que tenemos de enriquecer la agenda económica con propuestas que reduzcan la inflación, que mejoren la inversión, la competitividad de la economía y que es absolutamente posible, en primer lugar, entendiendo que la situación objetiva de la Argentina, por condiciones internacionales, por realidades locales, permite tener un desempeño de la economía muy superior. Hay que encarar temas que son obviamente importantes. La inflación es uno. Y hay que tener políticas que no recurran ni a las visiones ortodoxas, simplistas, monetaristas, restrictivas, ni tampoco negar el problema a través de un INDEC que no tiene estadísticas transparentes o reales, ni con voluntarismos como medidas, como señalaba antes, de congelamiento de precios. Hay que tener un plan económico ordenado, criterioso, que genere desde el punto de vista macroeconómico señales para la inversión, medidas sectoriales adecuadas, tener un Estado que genere incentivos para reducir los precios y no como sucede en el presente, que hay áreas del gobierno, como la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de Comercio Exterior, que generan inflación y agravan el problema, tener una política comercial que genere competencia y que no genere tensiones de precios, aumentando la inversión, teniendo el Estado las facultades para advertir los comportamientos oligopólicos, teniendo reglas claras macroeconómicas, saliendo de un cepo que genera expectativas negativas y retroalimenta el problema inflacionario, y teniendo un Estado jerarquizado, existe la posibilidad de reducir la inflación de manera inmediata y luego, con un cambio de tendencia, ir generando gradualmente niveles inflacionarios como los deseables, pero la tendencia se cambia inmediatamente si existe criterio, si existe racionalidad en las decisiones económicas, un Estado con otra capacidad para generar señales y los actores... ¿Y el cepo al dólar? ¿Hay posibilidad de levantar el cepo al dólar en los próximos 2 años? Es que es ineludible levantarlo, Maximiliano, porque el cepo Ahora, ¿hay tal como chance funciona, de levantar el cepo al dólar en los próximos 2 años? El cepo al dólar, al igual que otros temas, requiere ya no de parches, sino de una política económica consistente y de equipos técnicos e interlocutores adecuados para llevar adelante las políticas económicas. Ya la dimensión de los desequilibrios que la Argentina enfrenta no pueden ser solucionados con parches, sino que se requieren políticas globales, criteriosas, y te vuelvo a decir, y justamente entender que no es el ajuste el camino para generar los equilibrios y resolver los problemas que tenemos, sino lo contrario, si no repetimos experiencias pasadas, experiencias que hoy vive el mundo,
donde Europa cree haber estabilizado sus economías consagrando niveles de desempleo, de desigualdad social, de realidades que evidentemente confunden lo que es conducir una economía. Está bien, acá nadie va a anunciar un plan de ajuste. Después de lo que pasó en el 2001, nadie va a salir a anunciar plan de ajuste. Lo que sí ocurre es que cuando vos devaluás, tenés inflación, te pasa esto o lo otro, el ajuste está ocurriendo. Es lo que le sucede al gobierno cuando tiene una política económica desordenada y más allá de la intención o no de realizarlo, la propia dinámica del mercado genera ajuste en sectores sensibles y es lo que hay que evitar. Y por eso te digo, Maxi, yo estoy convencido que la expresión de la sociedad a lo largo de todo el país planteando la necesidad de cambio, y en particular en la provincia de Buenos Aires, a un espacio como el de Sergio Massa, ya obligó al gobierno a reconocer la necesidad de cambiar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Y existe mucho margen adicional para que la agenda del gobierno, a partir de la expresión y del apoyo de la sociedad a la necesidad de cambios, sea mucho más rica y salgamos del conjunto de incoherencias que se vienen debatiendo, que son las iniciativas, como te decía antes, congelamiento, blanqueo, simplificaciones voluntaristas, devaluaciones aisladas y que retroalimentan el problema inflacionario. La seguimos en otro momento, pero van a presentar en los próximos días 3 proyectos de ley por el tema inflacionario. Uno es reformular completamente el INDEC. Por supuesto. Es decir, que sea un INDEC autárquico fuera del Poder Ejecutivo. La visión de Sergio Massa, del Frente Renovador, es plantear los problemas, plantear las propuestas y llevarlas al Parlamento en proyecto de ley. Se va a plantear la necesidad de tener un INDEC que garantice las estadísticas transparentes y de calidad, la necesidad de tener políticas en cada una de las cadenas de valor que afectan la canasta familiar adecuadas y coordinación macroeconómica, entendiendo que en un plan de desarrollo y con políticas sectoriales macroeconómicas y con estadísticas creíbles se genera un cambio de tendencia de la inflación y ese es el objetivo de Massa y del Frente Renovador. Peirano, gracias. Una tanda muy cortita y cuando volvamos, la sorpresa de la izquierda en la provincia de Buenos Aires. ¿Amenaza de Narváez? Este señor, Néstor Pitrola, puede ser candidato después del 27 de octubre.